a un mercado que probablemente conocíamos, algunas particularidades, pero ahora la propuesta del CRM parte a la inversa. En vez de surgir desde el área de producción o desde adentro de la organización, parte de conocer a este cliente, o sea, vamos a trabajar con una persona concreta, la cual sabemos qué cuestiones lo movilizan, qué cuestiones está necesitando, y en función de eso vamos a desarrollar una propuesta de valor para él. Entonces, además de este cambio, ¿no? Un cambio de paradigma bastante importante, también pasamos de tener un cliente que antes era anónimo a un cliente que nosotros vamos a poder identificar, vamos a saber su nombre, su teléfono, sus datos de contacto. Además de esto, vamos a trabajar particularmente en dejar de tener un vínculo puntual para desarrollar una estrategia de relacionamiento, o sea, trabajar en el largo plazo, en un vínculo continuo. Dejamos de manejar este discurso que teníamos, que preparábamos un monólogo y se lo dábamos al cliente para pasar a desarrollar diálogos con los clientes, porque obviamente el rol de este cliente ha cambiado y hoy estamos ante un cliente que es muy activo, que interviene, que opina y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para poder desarrollar CRM? Básicamente tenemos que partir de un proceso fundamental que tiene tres grandes fases. En primer lugar, necesitamos realizar un análisis, y en este análisis lo que se hace es conocer un poquito más en profundidad a la empresa y ver cómo está desarrollando la gestión de relación con los clientes. Tratar de entender cuál es el valor que está entregando y que puede llegar a entregar, y también necesitamos saber qué tipo de necesidades tienen estos clientes. Entonces se hace un análisis profundo, tanto hoy cómo está la misión, la visión que la empresa tiene, los sistemas que está utilizando, el enfoque que tiene respecto a los negocios, la información con la que cuenta y demás. En base a ese análisis que se hace de todos estos elementos, vamos a poder estar en condiciones de realizar un diagnóstico. En este diagnóstico lo que vamos a tratar de interpretar es ver realmente qué es lo que la empresa está necesitando y cómo lo vamos a poder trabajar. Entonces, acá es donde se diseña la propuesta concretamente, es donde se diseña la solución de CRM, y partimos comenzando siempre por una definición de objetivos, es decir, qué es lo que queremos lograr. Recordemos que siempre cuando fijamos objetivos, estos objetivos tienen que ser mensurables para que lo podamos identificar después si hemos alcanzado o no con esos resultados, y en función de eso vamos a diseñar la directriz estratégica, qué camino vamos a tomar. En función de esta definición de solución de CRM, recién a ese comienza lo que sería la fase número 3, que es la de la actuación, la de la implementación concreta del plan, donde básicamente toma el protagonismo los procesos, las personas, los sistemas que se van a utilizar, las metodologías de control y seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, trabajando un poquito más allá desde el diseño del plan, ¿no? Partiendo desde la fase número 2, podemos identificar que en primer lugar necesitamos definir los objetivos, luego vamos a trabajar con esta definición de la estrategia, y una vez que tenemos estos dos caminos estratégicos empezamos a hacer más que el análisis, tenemos que hacer los cambios necesarios para poner a punto todo lo que esta empresa necesita modificar para que este sistema de CRM comience a funcionar. Y acá es donde hacemos el análisis de la estructura organizativa y hacemos la propuesta de cambio de esta estructura organizativa. Vemos qué procesos hay que modificar, porque siempre que implementamos un CRM necesitamos hacer algún cambio importante en la forma en que estamos trabajando y diseñando los distintos procedimientos operativos para que esto se transfiera en la propuesta de valor que esperamos entregar al cliente. Y por qué no, también necesitamos incorporar o capacitar adecuadamente a las personas que van a tener que llevar a cabo este sistema de CRM. Ya en cuarto lugar, le damos como espacio a uno de los temas trascendentales dentro de este sistema de CRM, que pasa por obtener la información. Acá es donde empezamos a desarrollar lo que tiene que ver con la inteligencia de la información. Tenemos que salir a buscar información concreta y ver qué tipo de información es la que vamos a necesitar. Cuando ya tenemos diseñado todo esto, recién ahí estamos en condiciones de ir a buscar cuál es la tecnología que va a soportar esto. O sea, si yo no tengo claro
los objetivos, la estrategia, si no he cambiado la estructura, si no he analizado o revisado nuevamente los procesos y si no cuento con la gente capacitada y hábil para poder manejar este sistema de CRM, difícilmente pueda acceder a cualquiera. O sea, siempre hay que partir de la base que primero hay que hacer todo el diseño estratégico y recién ahí salir a buscar el software que nos va a ayudar a gestionar estas relaciones con los clientes. Por último, una vez elegida esta tecnología, fundamental es hacer un seguimiento y un control de los procesos, de cómo está funcionando este sistema en particular y de trabajar con indicadores de gestión. Acá hay una fuerte presencia de mediciones, porque si no, no estamos no vamos a conseguir los resultados esperados. Bien, entonces, habiendo visto esto, ya estamos en condiciones de analizar cuáles son estos componentes de un sistema CRM. Particularmente se plantean tres grandes componentes. Tenemos lo que se conoce con el nombre de CRM analítico, el CRM operativo y el CRM colaborativo. Vamos a revisar cada uno de ellos. Igual ustedes lo tienen más detallado en el material que han leído para este módulo en particular. Entonces, revisando lo que se entiende por CRM analítico, acá es básicamente el CRM analítico sirve para que nosotros logremos obtener toda la información necesaria que vamos a necesitar procesar para poder realizar las propuestas concretas y diseñar las estrategias de relacionamiento con nuestros clientes. Y básicamente las herramientas con las que cuenta el CRM analítico son dos. Por un lado, el Data Warehouse, que básicamente tiene como una visión de que es el almacén central de los datos, es decir, es una gran base de datos donde concentra la mayor cantidad de información y en función de esto nosotros podemos trabajar y conocer en mayor profundidad a nuestros clientes. Y por otro lado tenemos el Data Mining, que básicamente se encarga de analizar esa información que obtuvimos del Data Warehouse. Entonces acá lo que nos ayuda es a poder analizar cuáles son las tendencias concretas que se están dando, cómo están cambiando los distintos escenarios, etc. Entonces permite identificar, particularmente, cosa que en marketing nos interesa muchísimo, cuáles son los patrones de comportamiento que tienen estos clientes y en función de esto nos ayuda a poder diseñar estas acciones comerciales más adecuadas para cada uno. A su vez necesitamos trabajar con el CRM operativo. Acá es donde nosotros vinculamos, en base a la información que tenemos, el CRM analítico apoya al CRM operativo, que sería básicamente la posibilidad de gestionar todas las distintas puntos de contacto que tiene el cliente con la empresa. Y acá cobran mucha importancia la fuerza de ventas, el área de marketing y el área de atención de clientes. En función de esto vamos a desarrollar distintos software para poder apoyar y facilitar el trabajo de cada una de estas áreas. En el caso del área de ventas, por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de ayudarlos a mejorar estas ventas, darles mejor información, que cuenten con datos importantes para poder cerrar estas ventas, que ya pueden ser, ventas en un canal determinado o particularmente trabajando con la fuerza de ventas en el campo. En el caso de marketing, nos ayuda particularmente a diseñar todo lo que son las estrategias de marketing directo en particular y poder aprovechar también todas nuestras, el database marketing para poder desarrollar estas acciones concretas y ofertas que vamos a realizar al cliente. Y desde el punto de vista de atención al cliente, básicamente nos ayuda con el tema del tratamiento de las quejas y reclamos para poder gestionar mejor y incorporar esta información también para seguir alimentando esta base de datos inmensa que vamos a trabajar. Por último tenemos el CRM colaborativo, que básicamente ayuda a establecer y que se vinculen con la base de datos todos los puntos de contacto que tiene esta empresa con el cliente. Y así es como aparece que básicamente los clientes se vinculan con el front office, es decir, con el área de atención a clientes o con la fuerza de ventas. Se pueden también vincular a través de los sitios web, pueden utilizar el email, pueden trabajar con fax, con teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces básicamente estos son los tres componentes que tienen que estar de alguna manera sumamente interrelacionados para que nosotros podamos aprovechar este sistema de CRM y en función de esto trabajar con estas estrategias de relacionamiento. Pero en base a eso, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a esta información, es tener un dato importante para poder distinguir
claramente quiénes son nuestros clientes. Bueno, ahora en el módulo que continúa en el siguiente bloque vamos a tener una entrevista, vamos a montar una entrevista con un especialista en marketing que nos va a comentar un poquito cómo es esto de implementar o cómo se hace para desde el área de marketing trabajar en el diseño de un sistema de CRM. Pero antes vamos a ver un video en el cual van a poder refrescar los puntos más importantes sobre lo que se trata, todo lo que tiene que ver con CRM. Nos vemos en un momento. Jaime Vieira, especialista en mercadeo de la firma One Marketing en Vivo. Vamos a hablar sobre CRM, sobre la administración de las relaciones con los clientes. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Empecemos por repasar a los televidentes, Jaime, ¿qué es CRM? Bueno, ya lo dijiste, para no ahondar mucho en el tema, pues realmente es la administración de la relación con los clientes. Con una palabra clave ahí entre medio, relación con los clientes. ¿Cómo administramos esto? ¿Cierto? Muchas veces se nos olvida y el término simplemente lo dejamos allí en el aire y nos pasamos desadministrando un poco la relación de las finanzas o de los ingresos que nos genera el cliente. Realmente es una relación la que hay que tener allí entre medio. Porque uno ve que en muchas empresas y en muchos ejecutivos se confunde CRM con tecnología. Creen que listo, compré un CRM y realmente compraron un software que sirve para determinadas cosas. Sí, exactamente. O sea, muchas veces se hace una inversión bastante importante en tecnología y se nos olvida que eso necesita un piloto, o sea, necesita alguien que la maneje. Se necesita un analista con obviamente una buena cultura en estadística, que pueda generar prospección, o sea, que pueda generar hallazgos reales dentro de esa análisis de esas bases de datos que se tienen afincadas o albergadas en esos software. Realmente la tecnología no es todo, o sea, la máquina no piensa, o sea, el principio básico de todo esto es tener que salir de ese mal concepto que tenemos en la cabeza, y es que creemos que la máquina hace todo. Realmente una máquina sin un buen piloto no nos va a llevar nunca a ningún lado. Jaime, un proyecto de CRM es de mercadeo, es de ventas, es de comunicaciones, es de la alta gerencia. ¿Quién debe administrar un CRM o impulsar un proyecto de estos en una compañía? Pues normalmente en nuestro medio son las juntas directivas las que piden que se implemente el CRM, esto un poquito porque está en boga, porque es de moda, porque está de moda, porque todas las empresas la están haciendo y porque han visto de pronto algún tipo de resultado en ellas. Pero realmente quien debe impulsar el proyecto de CRM es la fusión perfecta entre un área comercial, un área de ventas comercial con un área de mercadeo. ¿Por qué? Porque realmente el CRM es un poco el todo dentro de la compañía, o sea, ese conocimiento, esa administración la que nos va a llevar a generar una diferenciación, una buena relación con los mercados. Entonces yo creo que toda la compañía debería estar implicada. Obviamente tiene que haber un cambio de mentalidad desde arriba, desde la cabeza, o sea, si el gerente general o el presidente de la compañía no genera ese cambio de mentalidad, pues jamás va a poder bajar ese afán de cambio, ese deseo de diferenciarse en sus otras áreas. Jaime, uno ve en la vida cotidiana empresarial que algunos CRM fallan porque los usuarios no usan el sistema. Bueno, más que fallar porque el usuario no entienda realmente o no lo convoque el programa que se está montando, realmente yo diría que lo más frágil dentro de esto es un poco cómo constituimos o cómo nosotros le damos significancia a nuestras bases de datos. Sí. Las bases de datos en la gran mayoría de las compañías no dejan de ser, y qué pena ser peyorativo, pero es la realidad, es lo que se encuentra normalmente, no dejan de ser unos directorios telefónicos basados sin errores a una planilla de cálculo o a un motorcito pequeño como un Access, ¿cierto? Entonces están allí y realmente eso no va a servir para mucho. Sí. Entonces allí es donde se comienzan a cometer los errores, porque realmente no hay un cambio de pensamiento, no hay un cambio de estructura mental dentro de la compañía y quienes están de una u otra manera responsabilizados del programa. Simplemente se cree que es una base de datos, córrala y envíe algún tipo de oferta o de comunicación que le mueva la aguja un poco a la gente, al público, y se pretende que ellos respondan
simplemente con ese tipo de administración. Jaime, ¿y cómo se hace para tener una buena base de datos que tenga calidad, que la información permita de verdad una buena relación con los clientes? Tenemos que tener en cuenta dos grandes momentos o tres grandes momentos dentro de una base de datos, porque realmente nosotros tenemos que hablar de algo, y es cuando hablamos de un medio relacional o de la administración de la relación con ese cliente. La relación con un cliente tiene dos vías realmente. Una, obviamente la administración financiera, poder saber yo si ese cliente pertenece a mi pirámide de Pareto, o sea, de que está realmente generando el ingreso y la rentabilidad dentro del ejercicio comercial. Entonces tengo que administrar los números por un lado, pero por otro lado tengo que administrar la psicografía de ese cliente. O sea, tengo que saber quién es. Entonces, partiendo de esa base, nosotros deberíamos tener una estructura, una base demográfica, una base psicográfica y una base financiera, ¿cierto? Son tres momentos en una base de datos y no pueden estar albergadas en unos silos o en unos servidores independientes, sino que esas bases tienen que ser correlacionales, o sea, tienen que dialogar entre ellas mismas, porque la parte demográfica va a permitir a mí simplemente que ubicar a ese cliente. Sí. No me da más allá de esto, ¿cierto? En términos psicográficos yo voy a poder entender un poco cuál es el comportamiento de ese cliente frente al mercado. Y obviamente la parte financiera me va a permitir hacer deducciones tan claras como lo siguiente: ¿le invierto o no le invierto a este cliente? Sí. Algunas personas confunden CRM con programas de fidelidad de clientes. ¿Cuál es esa relación? Porque, no, las millas de Avianca o los puntos de los almacenes de cadena, eso es un CRM. Sí, CRM tiene de pronto muchas variables, muchas vertientes. Hay mucha literatura escrita alrededor del tema CRM, y realmente CRM podría uno decir que es un corazón de un sistema, o es una disciplina que me permite a mí, a mi manera, simplemente administrar esa fluidez o esa relación que tengo yo continuamente con el cliente. Simplemente, ¿qué pasa allí? O sea, partiendo de la base de algo, y es que realmente el término fidelidad, y por ahí hay un caso bien particular que se lo vi y me dejó muy inquieto alguna vez a un psicólogo, Diego Castillón se llama el hombre, que decía: hombre, yo estoy buscando en el diccionario y la palabra fidelidad no existe. Y me dejó muy inquieto. Y realmente uno va a buscar la palabra fidelidad, y la fidelidad hace razón, o su significancia tiene que ver con el audio, no con el comportamiento humano, ¿cierto? Pero paradójicamente sí existe la palabra infidelidad en el diccionario. O sea, somos mucho más infieles. Simplemente la persona que es infiel es la persona que abandona o deja de lado a alguien sin un motivo, razón o circunstancia, ¿cierto? Entonces realmente dentro de este mundo lo que se tiene que hablar un poco es de lealtad. O sea, la lealtad no tiene aguas tibias. O sea, o yo soy leal a una marca, soy leal a una oferta que me genera mi marca, o simplemente soy desleal a ella. Yo no puedo estar en la mitad. El mundo de la fidelidad empieza a generar algo, y es el mundo de los oportunistas, el que entra y sale de una marca, y eso es costosísimo. Ahora, hay que entender una cosa: yo no fidelizo a un cliente. Yo lo que hago es comportarme como marca, administrando mi promesa de valor y no cambiándola jamás, porque es lo que genera lealtad. La lealtad simplemente es, si yo como marca no cambio las reglas del negocio, si le soy fiel o leal a mi mercado no tiene por qué buscar alternativas en otra marca. ¿Existen estudios, de pronto algunas cifras que digan un CRM bien realizado, bien implementado, cómo incide en esa lealtad? Sí, obviamente. O sea, cuando hablamos de estructuras de Pareto y cuando uno empieza a hablar ya de ciertas formulitas que hay al interior del CRM, se justifica administrar a un cliente, ¿cierto? Trabajando en él, o sea, la compañía puede retornarle a ese tipo de cliente un porcentaje muy bajo sobre la utilidad neta, no sobre la venta, ¿cierto? Sí. Cuando yo administro un cliente, simplemente estoy tomando decisiones donde un porcentaje se lo traslado a él para mantenerlo, simplemente para mantener en contacto con él y en comunicación con él. Y obviamente esto genera crecimientos en su consumo. Jaime, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan interesante. No, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, retomando con este módulo, vamos a mantener una entrevista con una especialista en marketing de servicios, Analia Ribaudo, que además de ser profesora de la universidad y dedicarse a a atender a múltiples empresas, es particularmente gran amiga mía. Así que, Analia, la hemos invitado para que hable sobre lo que es cómo funciona, cómo se puede implementar los sistemas de CRM. Y entonces, particularmente, vamos a disparar la pregunta inicial. ¿Por qué sería tan importante implementar un sistema de CRM en empresas turísticas, dada tu experiencia en ese rubro, no?
¿Qué tal, Andrea? Mira, en empresas turísticas fundamentalmente ayer estábamos conversando y hoy hemos charlado un poquito más esto de que pasan las agencias de viaje, ¿no? Vos sabés que en los últimos tiempos se ha diversificado mucho la propuesta en términos de oferta turística y no se ha diversificado por capricho de los oferentes, sino que se ha diversificado por el impulso de la demanda turística. Entonces esto abre un espectro bastante importante y bastante interesante. Hoy tenemos consumidores turísticos que piden en un abanico muy amplio una gran cantidad de productos diferentes. Hace algunos años atrás vos podías recordar nombre, apellido de tus clientes, a dónde viajaban, la composición del grupo con el que viajaban, si viajaban con sus familias, si viajaban con sus amigos, cuántas veces al año viajaban, porque además el patrón de consumo de demanda era o las vacaciones de invierno o las vacaciones de verano. Pero ahora todo eso se ha modificado los patrones comportamentales respecto a los tiempos que se toma la gente de vacaciones, las veces en el año que se mueven, la composición de los grupos, las razones, los factores motivacionales. Entonces todo eso no puede quedar almacenado en la cabeza de ni el dueño de una empresa, ni sus empleados, ni puede quedar librado al azar tampoco. Entonces, implementar un sistema de CRM es usar la tecnología de la información para optimizar todos estos procesos. Es fundamental tener el requerimiento claro de los clientes, porque esos primeros encuentros, esas primeras citas, esas primeras entrevistas, que son muy profundas, donde el agente de ventas logra extraer mucha cantidad de información que después se procesa y se ingresa a estos sistemas, nos van dando un perfil de clientes. ¿Qué sería esto del perfil de clientes? Y nos va diciendo quién es quién, qué le gusta, cómo usa de este producto o servicio en forma específica, qué características tiene cada uno, cuáles son los comunes denominadores. Porque claro, muchas veces cuando uno dice quién es quién, trato de satisfacerlo en forma personal, la gente se imagina que vos te vuelves loco tratando de crear una cosa ajustada a cada uno por uno, y en realidad es eso lo que hacemos, pero porque además hay comunes denominadores que los reúnen a diferentes clientes y diferentes personas en algo que tiene un atractivo especial, un atractivo específico, que hace que se interesen grupos de personas y que entonces justifique la creación por parte de la oferta de nuevos productos turísticos. Para que vos te des una idea, en los años 50, 60 la gente se movilizaba por motivo de sol y playa, entonces era muy fácil decir, bueno, y cuál era la clasificación, viajes nacionales, viajes internacionales, pero los motivos del viaje eran más o menos los mismos. Hoy la gente se puede movilizar por motivo de sol y playa, se puede movilizar por turismo catástrofe, para ir a ver. ¿Qué sería esto de turismo catástrofe? Sería ir a ver qué pasa en lugares donde han ocurrido desastres naturales, en donde ha habido una guerra, que ha dejado esa guerra, que ha dejado un tsunami, que ha dejado un terremoto. ¿Y a la gente le interesa? Y a la gente le interesa, claro que le interesa, por distintos motivos, por distintas razones. A nivel local, nadie se hubiera imaginado que hay personas en mismo Córdoba capital, como también en Buenos Aires, que hacen visitas turísticas a los cementerios, por ejemplo, turismo necrológico, ¿sí? Sin embargo, eso también existe. Bueno, ¿y qué otra cosa importante nos está pasando a nivel mundial? Nosotros estamos experimentando el fenómeno del cambio climático. El cambio climático tiene mucho que ver con la industria turística. Es afectado y es consecuencia también del desarrollo del turismo. Ambas cosas a la vez, hay como un ida y vuelta en esto, ¿no? Entonces, esto ha hecho que del mapa turístico mundial algunos destinos bajen y otros emerjan. Entonces, esto de repente hace que aparezcan nuevos destinos que tienen un perfil determinado, una característica determinada, y nosotros, si no tuviéramos la tecnología de la información que nos posibilita hoy la implementación de estos sistemas, no sabríamos exactamente a quién ofrecerle estos nuevos destinos con productos característicos emergentes, por ejemplo, en lo que hace, suponte, al turismo exótico, a los destinos exóticos, si no tuviéramos perfilado nuestros clientes y
apretando una tecla, el sistema nos tira un listado que nos dice, bueno, todas estas personas tienen como costumbre de visitar destinos exóticos. Les gusta ir a Túnez, les gusta ir a Bali, han viajado a Indonesia, han ido a Tailandia, han ido, no sé. Claro, entonces cuando surge una nueva tipología, digamos, de destino turístico, Se lo pedís ya al tenemos, sistema. exactamente. Ya no te acordás vos como pasaba años atrás, que ocurría así, mira, llegó esto, me acuerdo que a mis clientes les gusta esto y aquello y los llamo por teléfono. Ya eso no se puede hacer. Se ha diversificado, se ha multiplicado y se ha generado también un mayor acceso a una mayor cantidad de público. Mira vos. Bien, a ver, entonces, suponete, yo estoy en mi agencia, ¿no? Y cuento con este sistema de CRM. Vos decís, aprieto un botón y ¿qué pasa? O sea, además de este listado que me da, ¿qué puedo hacer? Puedo enviarles comunicaciones a través de todos los medios que vos consideres que son apropiados. Es decir, que se supone que se ha tomado una decisión estratégica de cuáles pueden ser los medios apropiados. De repente se diseña un e-flyer, que es una especie de folleto, pero que va por internet, va por vía mail, ¿sí? Y le llega a estos clientes que están interesados en ese tipo de destino. No le llega a otros, a los que no les interese, que de repente pueden decir, mira cuánta información que me manda esta agencia, me llena de un montón de cosas que a mí no me interesan, y a lo mejor el día que tenés para mandarle algo que sí les interesa, ni lo leen porque ya están cansados de que vos les mandes un montón de cosas que no les importan, ¿no? Y que hoy es sumamente importante no saturar al cliente. Es muy importante no saturar con información. Es muy importante. Porque además tampoco la gente tiene la capacidad de procesar esa cantidad de información. Hoy la red hace, y el acceso que tenemos a la información hace que también se produzcan estos fenómenos de bloqueo perceptual y que nosotros mismos empecemos a bloquear y a no ver para no aturdirnos, por así decirlo, en un lenguaje un poco más comprensible, de tanta información. Entonces es como que nos defendemos bloqueando para no enloquecer. Seguramente. Un montón de caídas. Y esto de que estamos hablando, bueno, obviamente de toda la tecnología y que hoy una empresa para ser competitiva tiene que contar con la mayor cantidad de recursos disponibles. Vos viste que el tema la palabrita CRM está muy de moda. Las empresas es como que desesperan o mueren por querer incorporar. ¿Qué mirada tenés vos respecto a esto de que muchas empresas y dentro mismo del ámbito turístico van y adquieren un software de CRM y después te llaman a vos para que le ayudes a usarlo? ¿Cómo es esto? ¿Está bien lo que están haciendo? Primero tener el recurso, después planifico. ¿Cómo es la cosa? Hay dos cosas que podemos rescatar y separar acá. Primero, yo no creo en la modelización. Yo creo que los modelos y los paradigmas son puntos de partida. De manera que no creo en estas cosas que uno puede ir y comprar como un traje, ¿no? Que podemos pretender que nos quede bien a todos. ¿Sí? En principio, si estamos pensando que el CRM es un sistema que tiene que dotar de la posibilidad de atender mejor a tus clientes, si vos lo pensás desde ese lugar, entonces no puede ser nunca una cosa que vos decís, bueno, como que la saco de una estantería y la implemento, ya está, ¿no? Se supone que tiene que ser algo que tiene que tener sus ajustes, tiene que estar en función de los requerimientos, los tamaños de las empresas no son las mismas, los objetivos no son los mismos. Hoy en el sector turístico, en lo que hace agencias de viaje, tenemos desde los conceptos de la agencia boutique, que determina el producto a la medida del cliente, hasta las agencias tradicionales que venden los productos turísticos estandarizados y masivos para masivos, cualquiera. ya está. Entonces ahí hay una gran diferencia. La otra cuestión pasa por el hecho de que el CRM es una herramienta y como herramienta tiene que usarse en el contexto de una planificación.